Buenas tardes, ¿cómo se encuentran? Vamos a hablar hoy un poquito sobre estructura de mercado, que si bien lo vimos la clase pasada, lo vimos de una manera un poco superficial, ¿no? Muy por arriba, porque también estuvimos trabajando con elasticidad al mismo tiempo. Antes que nada, avisos, subí en la página de la materia, en la página de la plataforma, una guía de estudios, ¿sí? Una advertencia sobre la guía de estudios. No es... digamos, primero no es obligatoria de realizarla la guía de estudio, es una actividad práctica complementaria y es justamente esto, es una guía de estudios, una guía para abordar los textos que estuvimos trabajando y los temas que estuvimos trabajando. Si les sirve, la pueden utilizar, yo les sugiero que la utilicen sobre todo para articular los temas más importantes que estuvimos viendo. Pueden haber temas que no estén comprendidos en las preguntas y que no obstante estén en los textos. Estos me parece que son los centrales, los más importantes. Pueden haber otros otros temas que no se me hayan pasado por alto y no los haya puesto, pero bueno, la idea sería que también ustedes traigan sus preguntas, sus propias preguntas en función de esta guía o de lo que vayan leyendo, para que también las vayamos trabajando en la clase que viene, que recuerden va a ser de manera presencial. ¿Sí? Es una clase de consulta para que ustedes evacúen las dudas que tengan. Así que tiene sentido en la medida que traigan dudas, si no, la verdad que nada, no vamos a poder tener clase. Bien, respecto al tema que nos trae hoy, voy a explicar un poquito este tema porque he visto que hay algunas dificultades para definir lo que entendemos por trust y por colusión, y bueno, sobre todo referido al tipo de mercado, ¿no? Recuerden que cuando nosotros trabajamos con el concepto de estructura de mercado, estamos viendo justamente la composición de ese mercado, ¿no? Es decir, de la misma manera que en sociología estructura social define la forma de la sociedad, estructura de mercado define la forma del mercado, es decir, cuáles son las características de este mercado. Para explicar los tipos de mercado, generalmente nos referimos puntualmente a cómo está compuesto en función de la cantidad de agentes económicos que participan de ese mercado, ¿sí? Bueno, tenemos dos tipos fundamentales, que son los mercados de competencia perfecta, que un poquito los trabajamos en clases, ¿no? Y los mercados de competencia imperfecta. Mientras más perfecta o más tienda hacia la perfección la competencia del mercado, mejor va a funcionar en este mercado el proceso autorregulatorio a través de lo que se conoce como la teoría de la oferta y la demanda, ¿sí? Es decir, es condición para que funcione la teoría del punto de equilibrio, de la ley de la oferta y de la ley de la demanda, que existe en el mercado un proceso de competencia, ¿sí? Competencia tanto entre los consumidores como entre los productores, y esto ocurre puntualmente en lo que conocemos como mercado de competencia perfecta, ¿sí? Estos mercados, como yo les dije, y esto me parece que es la gran crítica que se le puede hacer a la economía liberal o a la economía ortodoxa, y es que justamente si hay algo que caracteriza a la sociedad capitalista, sobre todo a la del siglo XXI, es la fuerte concentración que existe, sobre todo de la oferta, ¿sí? Una fuerte concentración en la oferta de bienes y de servicios. Esto en principio estaría, eh, vulnerando la utilidad de la propia ley de la oferta y la demanda y del punto de equilibrio. ¿Por qué? Porque en un mercado de competencia imperfecta, tiende a haber lo que se llama fallas de mercado, ¿no? Y empieza a funcionar de manera mucho menos efectiva estas leyes fundamentales de la economía de mercado. Entonces, en el mercado de competencia perfecta, que sería como el ideal de mercado autorregulado, tiene que haber una serie de condiciones que en la mayoría de los mercados actuales es difícil encontrar, ¿sí? Primero, tiene que haber muchos oferentes, muchos, realmente muchas empresas que ofrezcan productos. Y estos productos además tienen que tener poca diferenciación entre ellos, ¿sí? Cosa que tampoco ocurre hoy porque ustedes saben que las empresas para generar nichos de mercado, nichos nos referimos a espacios puntuales de mercado que pueden controlar, lo que hacen es tienden a diversificar y a diferenciar sus productos respecto a la competencia, ¿sí?
justamente para ganar cuotas de mercado más grandes. Entonces, bueno, ahí habría como una dinámica del propio mercado que va como contradice un poco esta idea de los productos similares. Pero hay otra cuestión también que no está del todo clara en la actualidad, y es que los usuarios deben contar con información perfecta. Información perfecta nos referimos a que tienen que conocer de primera mano los costos de producción, qué factores intervienen en la producción, cómo se realizan y cómo son los procesos productivos de cada mercancía o que cada productor ofrece. Y esto tampoco estaría pasando, ¿no? De hecho, justamente la publicidad, el marketing, apunta a otro tipo a generar otro tipo de contenido, ¿no? No información puntual, económica, sobre la elaboración y la producción de los productos, sino que apunta a otras cuestiones, ¿no? Sobre todo a generar necesidades sobre esos productos. Entonces, bueno, eso también estaría como faltando ahí, ¿no? La cuestión de la información perfecta. Cuando hay mercados de competencia perfecta, lo que decimos es que las empresas son precio aceptantes, es decir, los que establecen finalmente el precio son los consumidores. ¿Por qué? Bueno, justamente porque hay muchísimos oferentes, muchísimas personas o empresas que ofrecen los productos y por lo tanto ninguna se puede diferenciar de manera muy, muy notable del resto de las empresas. Por lo tanto, no hay forma de que las empresas impongan ningún tipo de precio. Por lo general, son los consumidores los que más poder tienen en estas formas de mercado más perfectas, ¿sí? Eso respecto al mercado de competencia perfecta. Pero, como ustedes saben, sobre todo si estudiamos la economía más crítica, ¿no? Lo que, por ejemplo, la economía marxista, la economía heterodoxa, lo que dicen, bueno, cuidado, porque en realidad una tendencia del capitalismo, sobre todo del capitalismo de los últimos tiempos, que está mucho más desregulado, mucho más librado como a la propia dinámica del mercado, lo que genera justamente son procesos concentratorios muy fuertes. Cuando hablamos de concentración, hablamos que son cada vez menos empresas las que ocupan un sector cada vez mayor del mercado, ¿sí? Sobre todo en el ámbito de la producción. Aunque como vamos a ver también hay casos cuando las empresas tienen posición dominante a partir de controlar el consumo, ¿no? Es decir, la demanda de determinados bienes. El problema de los modelos de competencia imperfecta es que tienden a hacer procesos artificiales de precios, ¿sí? Entonces no estarían regidos tanto por la propia interacción entre oferentes y demandantes, sino que se asignan en función de otros criterios. Por ejemplo, criterios que tienen que ver con el poder de esas mismas empresas para establecer estos precios. Poder de mercado, ¿sí? ¿Por qué? Porque ocupan una porción significativa de ese mercado y se constituyen como único productor en el caso del monopolio o en el caso del oligopolio como pocos productores de ese único bien, ¿sí? Este es el caso de las formas de mercado de competencia imperfecta. Ya hemos visto algunos, hemos visto el monopolio, hemos visto el oligopolio y hemos visto la competencia monopolística, ¿no? Que son como las tres formas típicas de la competencia imperfecta. Bueno, hay leyes del propio Estado que pueden también tender a generar procesos concentratorios, sobre todo cuando, en realidad, cuando no hay regulaciones sobre los límites a la concentración que una empresa puede llevar adelante. Otro tema que puede generar esta concentración del mercado es el nivel y la envergadura de la inversión tecnológica que requieren ciertas áreas y que hace que, bueno, de manera casi un poco, diría, natural, se tiendan a aglutinar muchas empresas para poder participar de ese sector. Y otras de las cuestiones que puede ocurrir y por lo cual se refuercen estos mercados de competencia imperfecta son las prácticas que ustedes tuvieron que estudiar en, en, el, en el foro que tenían que realizar, ¿no? Sobre estructura de mercado. Una es la colusión y el otro es el cártel o trust, ¿sí? La colusión es cuando
no está explicitada la fusión o el acuerdo entre dos empresas para llevar adelante, por ejemplo, una política de precios, una política de inversiones, una política de barreras para la entrada de otra empresa. En el caso del cártel sí hay un proceso de fusión que está explicitado, ¿no? Y efectivamente esas empresas, aunque separadas, son una sola empresa. En el caso de la colusión siguen siendo empresas distintas, poquitas, ¿no? Siempre hablamos de mercados oligopólicos, poquitas, pero que se han puesto fuertemente de acuerdo, ya sea en esto que les contaba, ¿no? En imponer un precio determinado, en modificar las barreras para la entrada de otro actor, otra empresa. Yo creo que la forma predominante en las sociedades actuales es la forma del oligopolio. No obstante, hay casos importantes también de monopolios. En el caso de los monopolios, directamente la competencia no es imperfecta, sino que la competencia deja de existir, ¿sí? Porque es un solo actor el que acapara todo el mercado. ¿Cuál es el problema tanto de los monopolios como de los oligopolios? Bueno, lo que generan es que los precios se asignen de manera artificial en función de los intereses de estos pocos jugadores económicos y no a través del mecanismo de acuerdo que supone las teorías de la oferta y la demanda, ¿sí? y del punto de equilibrio. Al no haber competidores o haber pocos competidores, eso tiende a frenar la inversión y el desarrollo productivo, ¿sí? Y además, bueno, el proceso de colusión que hablamos, que se pueden poner de acuerdo las empresas, o en caso que sea un monopolio una sola, no hay colusión, directamente es la decisión de una sola empresa para que haya una suba vertiginosa de los precios. En todos los casos, estas formas de mercado imperfecto, de competencia imperfecta, tienden a perjudicar claramente a la economía y al proceso productivo en general, pero también y sobre todo a los consumidores, ¿sí? Que no tienen posibilidades de incidir en el acuerdo de los precios de los productos. En estos casos siempre se recomienda, fíjense incluso la bibliografía más liberal, la intervención del Estado. El caso de la competencia monopolística es interesante porque también es una tendencia de las empresas hoy y es justamente a tratar de fragmentar el mercado generando nichos específicos de competitividad. Por ejemplo, productos que intentan diferenciarse a través de la inversión y del desarrollo específico de determinados bienes y productos del resto de sus competidores. ¿Con qué? Con el fin de sostener durante por lo menos un tiempo determinado eh, el, la originalidad de ese producto y por lo tanto el 100% del mercado en lo que hace a esa cuestión específica de mercado, ¿sí? Lo que sí, bueno, la competencia monopolística está supeditada a la posibilidad de que otra empresa competidora alcance ese descubrimiento o esa inversión en el mediano y largo plazo, ¿sí? Y lo que haría es perder las rentas extraordinarias que genera esta diferenciación de los productos. Acá les pongo algunos ejemplos, las automotrices, ¿no? Acá lo que vemos sí son formación de trust, ¿no? Por ejemplo, como Renault-Nissan concentra determinadas fábricas de autos, ¿no? Nissan, que era japonesa, fue comprada por Renault, un sector de Samsung Motors también, Fiat, fíjense cómo la empresa italiana de automóviles concentra diferentes empresas y va concentrando cada vez mayores segmentos de ese mercado. Entonces, donde nosotros vemos empresas de autos diferenciadas, en realidad hay una sola gran corporación detrás, ¿sí? Bueno, después, bueno, otros ejemplos que se los dejo ahí para que ustedes después los revisen. Estos son ejemplos de las empresas más grandes en el mundo y en Argentina. Y también un mapa de la concentración de medios en Argentina que nos habla de este proceso de oligopolización, ¿no? Donde los puntitos o los circulitos más grandes son las principales empresas, ¿no? Grupo Telefónica, Grupo Clarín. Igual este ha quedado un poco desactualizado también. Y por último, para cerrar, el caso de los oligopsonios y los monopsonios, que son menos frecuentes, pero sin embargo existen, y que ocurre justamente cuando la empresa no acapara el mercado por ser la única productora, sino por ser la única o poquitas, la única en el caso de los monopsonios y poquitas en el caso de los oligopsonios, que compran esos productos. Entonces hay muchos productores del otro lado, pero un solo comprador o pocos productores. Y también tienen la posibilidad de establecer de forma artificial los precios. También en esos casos se exige la regulación y la intervención del Estado. Bueno,
Espero que más o menos hayamos aclarado algunas dudas sobre estructura de mercado y nos estamos viendo la semana que viene para repasar los temas de esa guía de preguntas. Un saludo grande y buen fin de semana.